Trabajaba en un hotel en Suiza, uno de esos típicos, rodeado de los Alpes. Al registrarme, una familia estadounidense me pidió seriamente una habitación con vistas a la Torre Eiffel. Intenté explicarle con calma que la Torre Eiffel está en París, Francia, a varias horas de distancia. Pero el padre, visiblemente irritado, respondió: «No me engañes. Sé de geografía. Todas las cosas famosas de Europa están en el mismo sitio». Y, sin pestañear, exigió hablar con mi gerente para quejarse de nuestra publicidad engañosa. En las pirámides de Giza, otro episodio digno de un guión de comedia. Un adolescente estadounidense observó esas antiguas estructuras y le comentó a su padre: «Esto es tan falso. Esta arena es demasiado perfecta, parece un set de rodaje. ¿Dónde está el verdadero Egipto?». Lo más increíble es que su padre no solo estuvo de acuerdo, sino que reiteró: «Claro, cariño, todo debe ser parte del resort. Vamos a buscar el parque acuático». Ante esas piedras milenarias, solo podían ver una atracción turística de Las Vegas. Ahora bien, sobre esto tuve una discusión larga y agotadora. Un estadounidense que conocí insistió en que Nueva Zelanda era simplemente un estado en Australia. Cuando intenté explicarle sobre la soberanía, los océanos que los separan, los diferentes gobiernos, simplemente abrió su teléfono, me mostró el mapa y dijo: «Mira, están uno al lado del otro. Es como Florida y Georgia en nuestro país». Y nada, absolutamente nada, cambió su convicción. Para él, el mapa del mundo encajaba en la lógica de las carreteras interestatales de y en el muro de Berlín, la situación era aún más absurda. Un guía turístico contaba una historia sobre la Guerra Fría cuando un estadounidense lo interrumpió con la pregunta: «Entonces, ¿de qué lado construyeron los comunistas este muro para impedir la entrada a los mexicanos?». Todo el grupo guardó silencio. El guía respiró hondo e intentó explicar, sencillamente, que el muro no tenía nada que ver con la frontera con México. Pero el turista, confundido, simplemente concluyó: «Ah, entonces los alemanes también tienen un México». Estaba en un pequeño pueblo costero de Portugal, conocido por sus espectaculares puestas de sol. Mientras todos esperaban en silencio ese momento dorado, un turista estadounidense se acercó a un grupo de lugareños con expresión seria. Señaló el horizonte y preguntó: «Disculpen, ¿saben a qué hora apagan la puesta de sol hoy? Quiero asegurarme de sacar una buena foto antes de que termine el espectáculo». Al principio, todos pensaron que era una broma. Pero no, estaba realmente convencido de que alguien controlaba el espectáculo. Un señor portugués, con mucho sentido del humor, respondió: «Normalmente lo apagan sobre las 8 de la tarde, pero a veces el encargado se retrasa un poco, ya sabes cómo es». El estadounidense le dio las gracias con alivio y salió corriendo a instalar el trípode. Más tarde, le oí comentarle a su esposa: «¿Ves? Aquí lo organizan todo a la perfección, hasta el sol tiene un horario». La pareja seguía convencida de que la puesta de sol era un espectáculo pagado y programado, como en un parque temático. En Islandia, una de las escenas más surrealistas jamás descritas por guías turísticos tuvo lugar frente a un glaciar. Un visitante estadounidense quedó atónito ante la inmensidad del hielo antiguo, hasta que preguntó: «¿Y cuánto cuesta importar todo esto? Debe ser carísimo mantener el país fresco todo el año. ¿Tienen una fábrica aquí o lo traen por barco?». El guía, acostumbrado a las preguntas curiosas, guardó silencio unos segundos, intentando descifrar si era sarcasmo. Pero el hombre permaneció serio, tomando fotos y vídeos como si estuviera frente a una nave industrial de hielo. El guía explicó pacientemente que estas formaciones habían existido durante miles de años, moldeadas por la propia naturaleza, sin necesidad de ninguna fábrica. El turista, sin embargo, respondió: «No sé, parece demasiado organizado para ser natural». En Estados Unidos, una cadena de comida rápida ya lo habría aprovechado para venderlo con sabor a cereza. La escena se convirtió en una broma entre los guías. El visitante creía que Islandia funcionaba como un refrigerador artificial gigante. Subir a Machu Picchu ya es una experiencia inolvidable. Pero para una turista estadounidense, la decepción no fue la altitud ni la caminata, sino la conexión a Internet. Al llegar a la ciudad sagrada de los incas, agarró su teléfono, intentó abrir Instagram y, frustrada, le dijo a su esposo: «Increíble, no hay wifi aquí arriba. ¿Cómo esperan atraer turistas si ni siquiera podemos publicar una foto en tiempo real? Es muy poco profesional». La guía, que explicaba la historia del Imperio Inca, fue interrumpida varias veces mientras se quejaba de la falta de infraestructura. En un momento dado, indignada, sugirió en voz alta:
Al menos podrían colocar repetidores de señal ocultos entre las rocas. No es tan difícil. En Estados Unidos, hasta los centros comerciales los tienen. Mientras todos admiraban el paisaje único, la turista pasó más tiempo deambulando de un rincón a otro buscando señal. Al final, se fue decepcionada. Esperaba más de un patrimonio de la humanidad. Sin internet, parece un montón de ruinas. Para ella, el problema no era la altitud ni el esfuerzo, sino la falta de wifi gratuito en una de las maravillas del mundo. En un safari en Tanzania, la escena era casi increíble. Un estadounidense, acostumbrado a las excursiones de fin de semana al zoológico de Nueva York, observaba a una manada de leones descansando a la sombra de un árbol. Tras unos minutos de silencio, se volvió hacia el guía y dijo: ¿Eso es todo? ¿Simplemente se quedan quietos? Al menos en mi zoológico local se mueven más. Aquí parece un poco desorganizado. El guía, incrédulo, intentó explicar: son animales salvajes, viven en libertad, cazan, descansan cuando quieren. No están aquí para entretener a los visitantes. Pero el turista no quedó satisfecho. Entonces, ¿no se puede, no sé, lanzarles algo para que rugan o corran? Pagamos mucho por la visita, queríamos algo más emocionante. Los demás turistas se horrorizaron, pero el hombre siguió comparando la sabana africana con el zoológico del Bronx. Allí los leones parecen mejor cuidados, aquí todo parece improvisado. Fue entonces cuando el guía respondió con sarcasmo: si quieren ver un espectáculo, les recomiendo Broadway. Aquí, la naturaleza escribe el guión. El grupo rió, pero el estadounidense se fue convencido de que el safari era una versión, mal organizada, del zoológico. Estaba en un café en Roma cuando una señora estadounidense llamó apresuradamente al camarero. Tenía una ensalada fresca delante, con aceite de oliva y vinagre balsámico en la mesa. Pero en lugar de usar lo que había, preguntó en voz alta: disculpe, ¿tiene aderezo ranch? El camarero, sorprendido, explicó en italiano: no, señora, usamos aceite de oliva y vinagre. Pero ella, indignada, lo interrumpió. Entonces, ¿cómo come ensalada? ¿Sin nada normal? No tiene nada americano. La gente a su alrededor se rió en voz baja, pero ella seguía molesta. Siguió quejándose de que Europa necesitaba modernizarse y de que era ridículo no ofrecer algo básico como el aderezo ranch. Al final, dejó la ensalada intacta y se marchó diciendo que le daría una estrella en TripAdvisor por la falta de condimentos básicos. Otro incidente surrealista ocurrió en una quesería francesa. Lo presencié con mis propios ojos. Un turista estadounidense quería comprar queso, pero pidió medio kilo. El dependiente no entendió, y el impaciente turista sacó un billete de $1 del bolsillo y empezó a agitarlo sobre el queso. 1 libra. Es como dinero, pero por pesos, ¿sabes? $1, 1 libra. La escena era tan absurda que nadie supo si reír o explicar. El dependiente, desconcertado, terminó cortando un trozo solo para librarse del problema. El turista se fue satisfecho, convencido de haberles enseñado a los franceses un poco del sistema americano. En los viñedos de Burdeos, la situación era aún más embarazosa. Un joven estadounidense cataba un Burdeos añejo especial. El sommelier le explicó con orgullo la tradición de la bodega, sus siglos de historia. El joven hizo una mueca, tragó saliva rápidamente y soltó: sí. No está mal, pero ¿alguna vez has probado la Bud Light? Es una bebida de calidad, suave, refrescante, sin esa acidez extraña. El francés palideció. Todo el grupo guardó silencio, algunos sorprendidos, otros riendo. El joven no se dio cuenta y añadió: deberían aprender de Estados Unidos. Este vino no se compara con una buena cerveza ligera de supermercado. En Tailandia, un estadounidense se quejaba de todo en el mercado local. ¿Esta comida es puramente étnica? ¿Es que nadie come nada normal?, preguntó, frunciendo el ceño ante los platos tradicionales. Cuando alguien le señaló un McDonald's en la esquina, se le iluminó la cara como si hubiera encontrado un oasis en el desierto. Corrió y pidió una hamburguesa con queso y un refresco grande. Mientras comía, comentó con alivio: ahora sí, comida de verdad, nada de estas cosas raras. Para él, viajar por el mundo solo tenía sentido si podía encontrar el mismo menú que en su ciudad natal. Y quizás la más exagerada de todas, una estudiante estadounidense en Corea del Sur se negó a probar el kimchi. Le ofrecieron el plato en la cafetería, y ella explicó con convicción: no está aprobado por la FDA. ¿Cómo sé que es seguro? En Estados Unidos, el gobierno garantiza que no moriremos por comerlo. Aquí, podría ser veneno. Así que sobrevivió durante meses comiendo casi exclusivamente Pringles y Oreos compradas en una base militar estadounidense cercana.
Sus compañeros de clase se rieron incrédulos de su lógica. Viajar por el mundo, vivir en Corea y negarse a probar nada que no tuviera el sello oficial de Estados Unidos. Durante una visita al Foro Romano, un guía explicaba la grandeza de las ruinas, comentando los discursos políticos, los juicios y la vida pública que se desarrollaban en este corazón de la antigua Roma. A mitad de la explicación, un estadounidense levantó la mano, serio, y preguntó, ¿pero por qué los romanos no hablaban inglés? Habría sido mucho más fácil para todos. El grupo se sumió en un incómodo silencio. El guía intentó explicar que el inglés solo existiría siglos después, pero el turista negó con la cabeza, murmurando, ¡qué tremendo error estratégico! Iban a conquistar el mundo y ni siquiera eligieron el idioma adecuado. Para él, el problema de la caída del Imperio Romano era evidente, la ausencia del inglés. En la galería de la Academia de Florencia, la escena era aún más surrealista. Una mujer estadounidense se sintió indignada tras ver el famoso David de Miguel Ángel. «Es un escándalo», exclamó, atrayendo miradas. «Vine a ver la estatua del verdadero David, el que derrotó a Goliat. Y en cambio, me muestran a un hombre desnudo, sin ropa, sin onda, sin nada. Esto no es bíblico, es ofensivo». Acusó al museo de falsificar la historia e incluso dijo que presentaría una denuncia formal por engañar a turistas religiosos. Lo más irónico, tenía ante sí una de las obras más grandiosas de la humanidad, pero lo único que podía ver era que el héroe estaba desnudo. En el Vaticano, la distorsión mental adquirió tintes de comedia corporativa. Durante una visita guiada, mientras la guía hablaba sobre la organización de la Iglesia Católica, una mujer estadounidense levantó la mano con seriedad. «Vale, entiendo esa parte de la religión. Pero, ¿quién es el director ejecutivo? Toda gran empresa tiene un director ejecutivo. El Papa parece más bien un portavoz, una especie de chico de cartel. Entonces, ¿quién manda realmente? ¿Quién firma los cheques?» La guía, acostumbrada a las preguntas extrañas, respiró hondo y explicó la diferencia entre la fe y la corporación. Pero insistió, no tiene sentido que un imperio tan grande no tenga un director ejecutivo en la cima. Para ella, el cristianismo solo podía funcionar con la lógica de Starbucks o Apple. En una universidad de Suecia, un profesor de historia recibió una pregunta que lo dejó sin palabras por unos segundos. Un estudiante estadounidense, tras oír hablar de descubrimientos y navegación, levantó la mano. Si Europa es tan antigua, ¿por qué no descubrieron América primero? ¡Qué tontería! El profesor respiró hondo y respondió pacientemente, hablándole de vikingos, Leif Erikson, mapas incompletos, rutas marítimas. Pero el estudiante, confundido, concluyó, entonces Europa tenía varios estados, como nosotros. Tiene sentido. Pero, ¿cuál era la capital de África? ¿Egipto? No. La clase estalló en carcajadas, pero el profesor simplemente cerró los ojos unos segundos, intentando mantener la calma. Y en Edimburgo, dentro de un pub, la confusión era lingüística. Un estadounidense, ya impaciente con el acento local, le preguntó al camarero, ¿puede hablar inglés normal? Ese acento es imposible. Hable como nosotros, que es lo correcto. El silencio que siguió fue denso. Un caballero escocés, sentado cerca, se giró lentamente y respondió con la calma de quien está a punto de soltar una puya. Oye, hijo, hablaremos inglés normal en cuanto terminemos de inventarlo. Todo el pub estalló en carcajadas, dejando al turista sin palabras. En Tokio, un restaurante de ramen estaba abarrotado a la hora del almuerzo. Entre locales apurados y turistas maravillados por el olor a caldo humeante, un estadounidense se acercó al cajero con un billete de $20. El amable empleado declinó la oferta, señalando el cartel de solo yenes. El turista frunció el ceño, alzó la voz y dijo, «Pero eso es dinero real. ¿No aceptan dólares? Es la moneda del mundo. ¿Cómo es posible que un restaurante internacional no acepte moneda internacional?» La fila detrás de él se impacientaba, pero él insistió, como si fuera víctima de una injusticia global. El empleado le explicó pacientemente que solo aceptaban yenes. El hombre resopló y gritó, «Eso es un insulto a Estados Unidos», y se fue sin pagar ni comer. Para él, no era solo una cuestión de tipo de cambio, sino de honor nacional. En Canadá, una escena similar se desarrolló en Vancouver. Un turista estadounidense compró un café y pagó con $. Al recibir su cambio en coloridos billetes canadienses, los levantó como si fueran un juguete. «¿Qué es esto? ¿Dinero de Monopoly? Te di dinero real, y me devuelves papel de colores». El barista, ya acostumbrado, le explicó con calma que era la moneda oficial de Canadá. Pero el estadounidense no se rindió.
Pero estamos en Norteamérica. Deberías aceptar y devolver dólares estadounidenses. Esto no es serio. Salió de la cafetería negando con la cabeza, convencido de que el país vecino había inventado una moneda falsa solo para molestar a los turistas. En Londres, una mujer entró en una casa de cambio exigiendo cambiar sus dólares por moneda europea. El empleado le preguntó si quería euros, pero ella fue firme. No, quiero la moneda europea, la que funciona en todos los países. Voy a Francia, Italia y España, así que no voy a tener que cambiarla constantemente. Quiero la moneda oficial europea. Cuando intentó explicarle que el Reino Unido ya no usaba el euro, ella puso los ojos en blanco y respondió: lo complicas todo. Si Europa es un solo lugar, debería tener una moneda única, llamada, no sé, europea. Igual que el dólar. Se fue molesta, convencida de que los europeos estaban atrasados en cuanto a practicidad monetaria. Ahora en Canadá, pero en una situación diferente, la sorpresa no fue por el dinero, sino por las medidas. Un mochilero estadounidense entró en una tienda de artículos de camping. El dependiente le preguntó su altura y peso para ajustar una mochila. Respondió en pies y libras, y el dependiente empezó a convertir al sistema métrico. El joven se echó a reír. ¿Siguen usando ese sistema falso? Creía que solo lo hacían en Europa. Esto es América, debería ser igual que Estados Unidos. Pies, pulgadas, libras, el sistema real. Este suyo es solo una invención. El dependiente respiró hondo y respondió: en realidad, más del 95% del mundo usa el sistema métrico. Ustedes son los que usan algo diferente. Pero el turista no lo entendió. Se fue convencido de que Canadá estaba complicando las cosas para nada, solo para parecer diferente de Estados Unidos. En Dublín, un pub tradicional se llenaba de risas y olor a Guinness. Entre los lugareños, un estadounidense se acercó a un irlandés e intentó entablar conversación. Pero este hizo una mueca y lo interrumpió. ¿Puedes hablar un poco más despacio? Pareces un duende de dibujos animados. Es muy difícil entenderte. Hablas un inglés normal, igual que nosotros. El irlandés, nacido y criado en Dublín, guardó silencio unos segundos, incrédulo. Esa voz, con un marcado acento estadounidense, le exigía que cambiara su forma natural de hablar, como si existiera un inglés auténtico que solo Estados Unidos dominaba. El silencio del hombre lo decía todo. Era imposible explicar que no era él quien inventaba un acento, sino el estadounidense quien confundía cultura con caricatura. En París, una escena aún más emblemática. Un turista estadounidense paró a un francés en la calle para preguntarle cómo llegar. Él respondió cortésmente en francés, como le haría a cualquiera. Ella inmediatamente puso los ojos en blanco y dijo con impaciencia: «Oh, por favor, aquí todos hablan inglés. No hace falta que finjas que no entiendes. Solo dime dónde está la Torre Eiffel». El francés lo intentó de nuevo, esta vez arrastrando las palabras, pero el daño ya estaba hecho. Para el turista, no era un parisino que vivía en su propio idioma. Era solo un extra viajero que debía esforzarse por complacerla. Para ella, hablar inglés era una obligación universal, y cualquier otro idioma era solo una empecinada ostentación. En Japón, en una estación de tren impecable y abarrotada, un estadounidense miraba a su alrededor con irritación. Golpeaba el suelo con el pie, observando los letreros iluminados llenos de caracteres japoneses. Se volvió hacia su amigo y se quejó a gritos: «¿Por qué todos los letreros están en japonés? Eso no tiene sentido. Es muy incómodo para los turistas. Al menos podrían traducir todo al inglés. Sería más fácil para todos». Su amigo asintió, como si fuera la exigencia más lógica. Pero a su alrededor, cientos de japoneses pasaban apresurados, cada uno entendiendo a la perfección los letreros escritos en el idioma del país. La ironía era brutal. Dos turistas exigiendo que todo un país adaptara su comunicación diaria no para su propio beneficio, sino para la comodidad momentánea de los extranjeros que se alojaban allí unos días. En el metro de Londres, la frase clásica resonó por los altavoces: «Cuidado con el hueco». Para los londinenses, era solo una advertencia rutinaria para prestar atención al espacio entre el tren y el andén. Pero para una turista estadounidense, sonó como una alerta de seguridad codificada. Abrió los ojos de par en par y agarró el brazo de su marido, susurrando aterrorizada: «¿Quién es ese tal Gap? ¿Es peligroso? ¿Es algún terrorista buscado?» Su marido también parecía inquieto, mirando a su alrededor como si esperara ver a un sospechoso armado escondido en la estación. Interpretaron la advertencia como una alerta de emergencia, pensando que toda la ciudad estaba en peligro por culpa de un hombre misterioso llamado Gap. Junto a ellos,
Un grupo de británicos intentaba contener la risa. El terrorista al que tanto temía la mujer no era más que un hueco de unos centímetros entre el tren y el andén. De vuelta en el Reino Unido, otro estadounidense vivía su propio drama al volante. Había alquilado un coche en Londres, pero llamó a un amigo desesperado. ¡Qué locura! Todos conducen por el lado equivocado. Casi he tenido un accidente 10 veces. Estos conductores están locos. El amigo, intentando no reírse, le explicó pacientemente: estás en el Reino Unido. Aquí se conduce por la izquierda. Tú eres el que está equivocado. Pero el estadounidense no le creyó. Insistió en que Inglaterra había adoptado un sistema defectuoso solo para complicarles la vida a los turistas. Creía que todo el mundo debería seguir el modelo estadounidense, y cualquier desviación se consideraba automáticamente un error de fabricación. Mientras tanto, en las tierras altas de Escocia, un turista exhausto se detuvo a mitad de camino y miró al guía indignado. Bueno, pero ¿dónde está la escalera mecánica? ¿O el ascensor para subir a la cima? Esto es peligroso, la gente podría cansarse demasiado. En Estados Unidos, ya habrían instalado un teleférico o una escalera mecánica. Es una cuestión de seguridad y accesibilidad. Llegas tarde. El guía, acostumbrado a tratar con montañeros preparados para el esfuerzo, no sabía si reír o explicar que parte de la experiencia era precisamente el desafío físico. Para el estadounidense, la idea de escalar una montaña parecía arcaica, digna de la época medieval. Y quizás lo más increíble, un vuelo a Grecia. Un pasajero estadounidense llamó al auxiliar de vuelo y, como quien no quiere la cosa, le preguntó al piloto si podía hacer un pequeño desvío. ¿La petición? Quiero sobrevolar el Monte Rushmore. Sería una foto increíble para Instagram. El auxiliar de vuelo respiró hondo y explicó que estaban sobre el Océano Atlántico, a miles de kilómetros de Dakota del Sur, y que no había otra opción. El hombre parecía confundido, como si no entendiera que el avión no funcionaba como un Uber con una ruta personalizada. Aún así, insistió, le daré una buena propina al piloto. Solo un viaje rápido. Para él, la lógica del turismo era simple. El mundo debería rendirle homenaje a su selfie perfecto. Una pareja estadounidense de luna de miel decidió pasar unos días en un encantador pueblito de España. Llegaron entusiasmados, con ganas de ver turismo, ir de compras y comer en restaurantes. Pero al mediodía, las calles empezaron a vaciarse, las tiendas cerraron e incluso los cafés parecían estar cerrando. La pareja miró a su alrededor conmocionada. Dios mío, la ciudad está en quiebra. Todo está cerrado. ¿Cómo puede un destino turístico cerrar durante el día? Se quejaron furiosos en la recepción del hotel. Esto es una falta de respeto a los visitantes. En Estados Unidos, nada cierra cuando los clientes lo necesitan. Están perdiendo dinero. El gerente les explicó con calma que era una siesta, una tradición cultural para descansar a media tarde. Pero la pareja no podía aceptarlo. Para ellos, era como si alguien hubiera cerrado la ciudad deliberadamente. Regresaron a su habitación indignados, comentando que si España se pareciera más a Florida, sería mucho mejor. En Ámsterdam, otro momento de choque cultural. Un turista estadounidense, al entrar en una cafetería, entabló conversación con el barista. Entonces, ustedes también celebran el 4 de julio, ¿verdad? El joven se quedó perplejo. ¿Qué? El estadounidense continuó, convencido. Claro que todos celebran la independencia de Estados Unidos. Al fin y al cabo, fue un hito para el mundo entero. Tú también deberías estar agradecido. El barista explicó que la fecha era exclusivamente estadounidense y que no tenía sentido celebrarla en los Países Bajos. El turista se irritó. Pero ustedes también fueron colonizados por los británicos. ¿Cómo es que no lo celebran? La independencia de Estados Unidos fue la independencia de todos. Su lógica era simple. Si Estados Unidos era libre, el resto del planeta también debería celebrarlo. Una vez en Dublín, la escena era casi digna de una comedia romántica. Una joven estadounidense de intercambio se volvió hacia su amiga irlandesa y le preguntó, muy seria, ¿a qué hora aparece la reina para despedirse en palacio? Es todos los días al mediodía, como un reloj de cuco, ¿verdad? La irlandesa casi se atraganta con el té. Intentó explicarle que, primero, Irlanda no formaba parte del Reino Unido en ese sentido, y segundo, que ni siquiera en Inglaterra la reina se presentaba a diario como si fuera parte de un espectáculo programado. La estadounidense, decepcionada, dijo, ¡qué desperdicio! ¿De qué sirve vivir aquí si la reina no se presenta ante el pueblo? Para ella, la tradición real era como una atracción turística obligada, con horarios fijos y oportunidades para fotos. Un turista estadounidense en Viena, Austria,
Entró en una comisaría con un mapa doblado en la mano y una expresión de frustración. «Disculpe, agente», dijo, «¿dónde está la playa? Quiero ver los canguros». El agente, confundido, le pidió que repitiera. El hombre, ahora más enfático, explicó, «Vine a Austria y todo el mundo sabe que es famoso por los canguros. De hecho, compré una camiseta con un canguro en el aeropuerto. Pero llevo 3 días aquí y no he encontrado arena, sol ni ninguno de esos animales. Me siento engañado». El agente respiró hondo y respondió con calma, «Está en Austria, no en Australia». Pero el turista se irritó, «No intente confundirme. Está en el nombre, Austria, Australia, es lo mismo. Debería aprovechar mejor esta publicidad. ¿Dónde están las playas?». Se fue enojado, prometiendo escribir una reseña negativa en TripAdvisor sobre la falsa propaganda del país. Al otro lado del mundo, un hombre de Texas visitaba la Gran Muralla China en una visita guiada. El guía habló sobre los siglos de construcción, el esfuerzo humano y la importancia histórica de ese monumento. El tejano levantó la mano con aire de experto. Bueno, ya entiendo lo de la historia. Pero dígame una cosa, ¿a qué contratista mexicano contrató para construir todo esto? Los ojos del guía se abrieron de par en par, confundido. El estadounidense continuó, obviamente, fue mexicano. En Estados Unidos, todos los muros importantes los construyen ellos. Así que, por supuesto, también los contrató. ¿Cuál fue? Era el mismo que funciona allí en Texas. Todo el grupo estalló en carcajadas, pero el hombre permaneció serio, convencido de haber hecho la pregunta más lógica del mundo. Para él, las mayores hazañas de ingeniería de la humanidad solo podían haber sido subcontratadas a mano de obra con estándares estadounidenses. En una clase de geografía en Suecia, un estudiante estadounidense decidió desafiar al profesor. El tema era el continente africano, su diversidad cultural, política y geográfica. El estudiante levantó la mano y con total seguridad, dijo, «Profesor, ¿por qué complica tanto las cosas? Todo el mundo sabe que África es un solo país. Tiene varios estados, claro, pero sigue siendo un país». El profesor intentó explicarle que había 54 naciones diferentes, cada una con su propio gobierno, culturas distintas e incluso diferentes idiomas oficiales. Pero el estudiante seguía sin convencerse. Vale, si quiere llamarlos países, está bien. Pero, ¿cuál es la capital del país de África? Es Egipto, ¿verdad? O quizás Sudáfrica. Sé que es una de ellas, pero no recuerdo cuál. Toda la clase estalló en carcajadas, pero el profesor se limitó a suspiró y respondió con paciencia. El joven, sin embargo, abandonó la clase convencido de que los suecos estaban inventando divisiones innecesarias, solo para confundir a los extranjeros. Después de todas estas historias, es difícil no reírse. Parece que, para algunos estadounidenses, el mundo entero es un solo gran parque temático creado para cumplir tus expectativas. Si no hay canguros en Austria, es publicidad engañosa. Si la Gran Muralla China no fue construida por mexicanos, algo anda mal. Si la Mona Lisa no tiene el tamaño de un televisor de 80 pulgadas, entonces no vale la pena el precio de la entrada. Es como si la lógica fuera siempre la misma. El planeta debería adaptarse al turista, no al revés. Monumentos antiguos, tradiciones culturales, incluso la naturaleza misma. Todo debería funcionar como un sistema de atención al cliente, con un botón de quejas y derecho a reembolso, el sol que no se apaga en el momento justo, el safari que no ofrece un rugido a demanda, las auroras boreales que insisten en no aparecer cuando el huésped quiere. Todo visto como defectos en un parque de atracciones mal gestionado. Y aquí está la pregunta, ¿será que algunos viajan de verdad o solo hacen turismo en su propio planeta? Porque la impresión es que ciertos visitantes abandonan su país pero continúan mirando el mundo como si fuera una versión ligeramente exótica de Estados Unidos. Si has llegado hasta aquí, ahora es tu turno de participar. Cuéntanos en los comentarios cuál de estas historias fue la más absurda para ti. Y por supuesto, no olvidéis suscribiros al canal, porque no faltan historias aún más increíbles de cómo algunos turistas consiguen convertir viajes culturales en auténticas comedias de malentendidos.